Cuestión 77, artículo tercero. Aquí Santo Tomás estudia un tema que nosotros hemos ya revisado en ocasiones anteriores y es el de la diferenciación de las potencias. Estamos hablando en esta cuestión 77 de las diversas potencias que se dan en el ser humano, de las diversas facultades operativas. Y se pregunta Santo Tomás en este tercer artículo, ¿cómo es que las diferenciamos? ¿Cómo es que podemos decir que hay varias y que son distintas las unas de las otras? Pues bien, para realizar esta diferenciación, Santo Tomás recurre a una conocidísima doctrina aristotélica que dice que las potencias se distinguen por sus actos y dichos actos se distinguen según sus respectivos objetos. Esto es muy interesante y es un tema que si se estudia de manera adecuada nos permite incluso llegar al conocimiento de la naturaleza del alma humana. Vamos a ver entonces. Decimos que se da una especie de progresión a la hora de comprender el alma humana y sus potencias. Nos podemos imaginar una especie de escalera. En primer lugar, tenemos los objetos. Ya vamos a decir que entendemos con el concepto de objeto. Luego el acto, luego más arriba la potencia y más arriba el alma. Entonces son como 4 escalones: objeto, acto, potencia y finalmente el alma. Aquí lo que hay que tener presente es cómo cada uno de los escalones previos nos va abriendo la posibilidad de conocer la naturaleza del escalón siguiente. Entonces, ¿qué entendemos por objeto? Con un ejemplo lo podemos comprender. Cuando decimos que la luz o el color es el objeto del sentido de la vista, de la potencia visiva. Cuando decimos que el olor es el objeto del olfato. Cuando decimos que las superficies son el objeto del sentido del tacto. El objeto es lo que es aprehendido en dicho acto. La verdad, cuando estamos hablando del acto de conocimiento, la verdad es el objeto de todo acto de conocimiento, el ser. La bondad, lo bueno, es el objeto de todo acto de tendencia, sea tendencia de orden sensitivo, en el caso del conocimiento sensitivo, o sea tendencia de orden racional llamada voluntad. Siempre será el bien el objeto de toda inclinación, de toda tendencia, de todo movimiento. El bien, decía Aristóteles, el bien es lo que todas las cosas apetecen. Bonum est quod omnia appetum. Y así podríamos seguir enumerando objetos de las distintas potencias. El objeto es lo que es aprehendido en el acto. Ahora bien, ese objeto, su naturaleza, nos revela la naturaleza del acto en el cual es aprehendido, en el cual es captado. ¿Cómo así? Claro, si el objeto es, por ejemplo, el sonido, la onda sonora, el acto ya se nos revela como un acto físico-químico, porque su objeto, el sonido, la onda sonora, tiene características físicas. Entonces el acto en el cual, es decir, el acto de oír, debe revestir las características adecuadas para la captación de ese objeto que es el sonido.
Entonces, tenemos objeto cuya naturaleza nos revela la necesaria identidad del acto en el cual ese objeto es conocido o aprehendido. Ahora, tenemos objeto y tenemos acto. Un paso más arriba tenemos la facultad. Claro, ¿qué facultad realiza ese acto? Pues si tenemos un objeto de X o Y naturaleza y tenemos un acto correspondiente adecuado, la facultad que realiza dicho acto y a través de dicho acto aprehende dicho objeto, pues debe tener también una naturaleza acorde al acto que está realizando y al objeto que está siendo aprehendido en dicho acto. La naturaleza del objeto nos abre a la comprensión de la naturaleza del acto y la naturaleza del acto nos abre a la comprensión de la naturaleza de la potencia. ¿Cómo distinguimos las potencias? ¿Cómo decimos, por ejemplo, que la visión es distinta de la audición? Porque el objeto de la audición es el sonido y el objeto de la visión es el color, la luz. Y el color y la luz son realidades diversas. La física las estudia en dos disciplinas distintas. Una cosa es la acústica y otra cosa es la óptica. La una estudia el sonido, la otra estudia la luz, las características de los colores. Objeto distinto, acto distinto. No será el mismo el acto por medio del cual aprehendemos el sonido y el acto por medio del cual aprehendemos la luz, el color. Necesariamente ante objetos distintos, actos distintos. Y ante actos y objetos distintos, facultades distintas. No será la misma la facultad con la que aprehendemos el sonido que con la que aprehendemos el color, que con la que aprendemos las superficies, que con la que aprendemos la verdad de las cosas, en el caso de la potencia intelectual. Objeto nos revela las características del acto. Características del acto nos revela presencia de una facultad o potencia diversa. Ahora, y aquí está lo interesante, la naturaleza de la potencia nos abre a la comprensión de la naturaleza del sujeto en el cual dicha potencia radica. La potencia, como ya hablábamos en un artículo anterior, en sí es o tiene naturaleza de accidente. Es un accidente. Nosotros no vemos por la calle, como tantas veces he repetido aquí, no vemos por la calle la visión por ahí caminando, la audición allá en la esquina, el tacto sentado en la parada del bus. No, vemos personas, fulanito, sutanito, que oyen, que entienden, que ven, que huelen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la potencia tiene carácter de accidente y como todo accidente, pues inhiere o se da o subsiste en una sustancia que es su sujeto. Y la naturaleza de la potencia, que nos ha sido revelada por la naturaleza del acto, que nos ha sido revelada por la naturaleza del objeto, nos habla de la naturaleza del sujeto en el cual la potencia inhiere o se da. Entonces, vamos al nivel de las plantas. Vamos al objeto, por ejemplo, de su potencia o facultad nutritiva. ¿Cuál sería el objeto de la facultad nutritiva cuando estamos en el nivel de las plantas? Pues los nutrientes que se encuentran en la tierra y que la planta toma a través de sus raíces. Ese es el objeto, evidentemente un objeto bien material. Entonces el acto que aprehende, que se relaciona, que interactúa con ese objeto, pues también debe ser adecuado, debe tener una naturaleza adecuada. Entonces estamos ante un acto, el acto de la nutrición, que debe revestir pues las características propias de su objeto. Y esa potencia
que realiza ese acto, la potencia nutritiva de la planta, pues debe tener una naturaleza, una identidad adecuada al acto que realiza y al objeto que aprehende. Por eso, en el nivel de las plantas, ya sea que hablemos de la potencia nutritiva, de la potencia aumentativa, de la potencia generativa, siempre nos vamos a estar moviendo en el ámbito de los objetos materiales, con sus respectivos actos materiales y con sus respectivas facultades materiales. Y si estamos hablando, en el caso de las plantas, de objetos, actos y potencias que se enmarcan, que se limitan, que quedan como encuadrados dentro de lo material, pues evidentemente somos llevados a entender que las plantas tienen una naturaleza que se enmarca dentro de lo meramente material. Lo mismo cuando subimos al nivel de las potencias del animal, más ricas, más amplias, por supuesto, pero enmarcadas en lo material. El animal también se nutre, potencia nutritiva, también crece, aumenta su tamaño hasta la madurez, potencia aumentativa, también se reproduce, potencia generativa, además se mueve de un lado a otro, la potencia locomotiva, locomotriz. Además puede conocer a través de sus sentidos los accidentes físicos de las cosas que los rodean. Pero una vez más, estamos ante objetos materiales. Sus sentidos, los sentidos del animal, alcanzan objetos materiales. El animal no tiene la inteligencia y la voluntad que abren al hombre al conocimiento y a la interacción y a la aprehensión de objetos, la verdad y el bien, que no son materiales. Y por eso les decía que es lo interesante de este tema, que cuando analizamos la vida psíquica del ser humano, sus funciones, sus actos, nos encontramos con esas dos potencias, inteligencia y voluntad. ¿Cómo sabemos que son dos potencias distintas? Porque ejecutan dos actos distintos. La una, un acto de conocimiento, la otra, un acto de volición o de apetición, o de inclinación o tendencia. Con dos objetos distintos. El conocimiento de la inteligencia aprehende la naturaleza, la esencia de las cosas materiales, el ser de las cosas materiales. Y el acto de la voluntad tiende hacia el bien, pero no hacia este o aquel bien particular concreto, sino al bien en general. El ser humano, en su actividad más propia, que es la actividad voluntaria, está abierto a atender, a buscar, a perseguir bienes de carácter inmaterial, como por ejemplo las distintas virtudes, la vida social, su vida espiritual, su relación con Dios, la salvación de su alma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso del hombre, vemos objetos inmateriales, verdad y bien, en universal, que nos habla de actos inmateriales. El acto por medio del cual se aprehende esa verdad inmaterial debe corresponder, debe adecuarse a la naturaleza de ese objeto. Y si el objeto es inmaterial, como una verdad abstracta, espiritual, pues el acto que la aprehende no puede ser material, debe corresponder, debe adecuarse, debe guardar coherencia. Y eso nos dice que la potencia que ejecuta ese acto debe también guardar esa coherencia con el acto y con su objeto. Entonces estamos hablando de que la inteligencia y la voluntad, luego de estudiar la naturaleza del objeto, de la naturaleza y de la voluntad, el bien y la verdad, se nos revelan como potencias inmateriales, potencias que no ejecutan sus actos a través de órganos físicos. Eso es lo interesante, y por eso todo este recorrido que acabamos de hacer en este audio, del objeto al acto, del acto a la potencia. Si el objeto es físico,
el acto que lo aprehende es físico y la potencia que lleva a cabo ese acto es físico y el sujeto en el cual inhiere esa potencia debe ser físico. Estamos en el nivel de las plantas, en el nivel de los animales, con sus distintas funciones. Al llegar al hombre la cosa cambia. Encontramos dos objetos que somos capaces de aprehender, que son la esencia de las cosas materiales, lo que llamamos la verdad de cada cosa, porque la esencia de cada cosa es su verdad, que se identifica con su ser. Y por otro lado encontramos que somos capaces o estamos abiertos a la comprensión y a la búsqueda del bien en universal. El hombre no está como los animales, limitado, reducido a ir en cada momento detrás de este y de aquel bien concretos y particulares, como un plato de comida, por ejemplo, sino que gracias a su inteligencia que comprende el ser en universal, podemos tender hacia el bien en universal. Entonces, en el ser humano encontramos esos dos objetos que nos hablan de dos actos que deben guardar coherencia con esos objetos. Objetos no materiales, actos no materiales. Y actos no materiales exigen una facultad no material, porque no hay coherencia, no habría coherencia entre una facultad física que actúe por medio de órgano físico y un acto no físico, en el cual se aprehende un objeto no físico. Por eso es tan absurdo decir que el cerebro es el que piensa. Por eso es tan absurdo decir que el cerebro es el órgano con el que razonamos. Por eso es tan absurdo creer que el cerebro es el órgano que elabora los conceptos, los juicios y los razonamientos, y la filosofía y la ciencia y la espiritualidad. Y hay por ahí libros que pretenden explicar cómo es el cerebro el que fabrica con sus neuronas la espiritualidad. Es absurdo, absurdo desde todo punto de vista, porque no hay proporción entre el objeto del acto y la pretendida facultad que vendría siendo meramente el cerebro. No hay proporción. Como algo físico, orgánico, como el cerebro, pudiera realizar un acto, pudiera ejecutar un acto en el cual se aprehende un objeto que no es de suyo físico. Imposible, imposible. Entonces, en el caso del hombre, repetimos, se nos aparecen objetos que no son materiales, que nos hablan de actos que no pueden ser materiales y que nos hablan de facultades que no pueden ser materiales. Por eso siempre en la filosofía clásica se ha defendido que la inteligencia y la voluntad son facultades espirituales, no determinadas, coartadas, limitadas, reducidas a lo material, sino al contrario, liberadas de esa materialidad y por lo tanto abiertas a objetos inmateriales. Y para concluir y acercarnos, vislumbrar algo de la naturaleza del alma, pues entonces diremos que las potencias en cuanto a accidentes que deben inherir en un sujeto, como todo accidente en su substancia, las potencias superiores del hombre, inteligencia y voluntad, nos hablan de la espiritualidad del alma humana. Por eso la forma substancial del hombre se llama alma, mientras que las formas substanciales de plantas y animales se llaman formas substanciales. A esa forma substancial que es la del hombre le damos un nombre más digno y la llamamos alma. ¿Por qué un nombre más digno? Porque sus objetos, sus actos, sus funciones, sus potencias nos revelan una espiritualidad, una independencia operativa respecto de la materia que no la tiene ni la forma substancial del animal ni la forma substancial de la planta. El alma humana se nos revela como espiritual, inmaterial, a través de sus potencias, que se nos revelan inmateriales a través de sus actos, que se nos revelan inmateriales
a través del estudio de sus objetos. Es por eso, y con esto acabo, que la filosofía clásica siempre dijo que conocemos la espiritualidad de la inteligencia, su inmaterialidad, a través del estudio de sus actos, y que conocemos la espiritualidad del alma humana, su inmaterialidad, a través del estudio de sus potencias superiores de inteligencia y voluntad. Y eso es lo que Santo Tomás hace en este tercer artículo, abrirnos el camino a la contemplación, así como desde arriba, de la vida psíquica del ser humano, comprendiendo estos puntos de antropología que hemos revisado en este artículo tercero, cuestión 77, y desarrollándolos. Esto valdría un libro entero. Se nos abriría la comprensión de lo específico de la identidad del ser humano. Hoy que la sociedad intenta por todos los medios posibles reducir al hombre, su vida, su identidad, a la mera materia, Santo Tomás nos abre aquí la posibilidad, el camino para comprender que lejos de ser mera materia, las acciones mismas del ser humano nos abren a la comprensión de su espiritualidad.